Siempre creí que el mayor regalo que una madre puede recibir es ser bienvenida en el hogar de su propio hijo, sentir que su presencia sigue siendo un abrazo de apoyo y no una carga. Pasé años creyendo que, por todo lo que hice, siempre habría un espacio para mí, aunque fuera un pequeño rincón, una silla cerca de la mesa. Pero ese día, delante de todos, escuché a mi nuera decir: «No cabes en esta casa». Y si crees que mi historia termina en esa humillación, estás equivocado. Porque lo que pasó después hizo que todos se tragaran sus propias palabras. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias reales y llenas de superación como esta, suscríbete para no perderte ningún capítulo de mi vida. Mi nombre es Amelia Torres de la Vega, tengo 70 años, soy viuda desde hace más de una década y fui el pilar de mi hijo y de su familia. Pero aquel día, todo cambió. Y quizá, en el fondo, esa fue mi mayor liberación. Siempre pensé que la casa de mi hijo también era, de alguna forma, mi propio logro. No porque me perteneciera, sino porque cada ladrillo parecía estar hecho con los sacrificios que había juntado durante años. Cuando Ricardo se casó con Laura y compraron aquella casa, yo sentí que mi esfuerzo había valido la pena. Había vendido un terreno que heredé de mi padre para darles la entrada. Con mis manos llenas de callos, con mis silencios y mis noches de desvelo, había ayudado a construir el lugar donde ellos ahora crecían como familia. Pero ese día, algo cambió. La tarde estaba tranquila, con el aroma del guiso que Laura había preparado. Yo escuchaba a mis nietos riendo en el patio mientras terminaba de doblar la ropa limpia en la sala. Todo parecía normal, hasta que noté que Laura se puso rara. Su voz estaba tensa, como cuando se habla con alguien que molesta, aunque no se diga abiertamente. «No se preocupe, doña Amelia, yo me encargo de todo en la cocina», me dijo, y su sonrisa no era una sonrisa. Yo sentí un nudo en el estómago, pero preferí quedarme callada, para no incomodar. Cuando Ricardo llegó, cansado y con el ceño fruncido, lo primero que Laura hizo fue llevarlo al cuarto. Cerraron la puerta. Desde la sala escuché sus voces apagadas, apenas susurros que iban subiendo de tono. No entendía bien lo que decían, pero sentí que algo tenía que ver conmigo. Me levanté despacio, con una taza de té en las manos, pensando que quizá un gesto amable bastaría para romper esa tensión. Pero no me dieron tiempo. Laura salió del cuarto antes que Ricardo, con los brazos cruzados y los ojos llenos de una dureza que me atravesó el pecho. Se paró frente a mí, como si estuviera marcando territorio. Y entonces lo soltó: «Esta casa es pequeña, doña Amelia. Aquí no cabe usted». Sentí que el piso me faltaba. Me quedé con la taza temblando entre las manos, intentando comprender esas palabras. La miré en silencio, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento, algún gesto que me hiciera pensar que no lo decía en serio. Pero no hubo nada. Solo esa frialdad que me dejó sin aire. Volteé hacia Ricardo, esperando que él dijera algo, que me defendiera, que recordara todo lo que hice por él. Pero lo único que vi fue su mirada clavada en el suelo. Como si tuviera vergüenza de mí. Como si mi dolor fuera un ruido del que quería escapar. «Tal vez deberías buscar algo más cómodo, mamá», murmuró, y esas palabras fueron como una puñalada que no vi venir. No lloré enfrente de ellos. Me mordí los labios y asentí, aunque por dentro sentí que algo en mí se rompía en 1000 pedazos. Dejé la taza en la mesa, con un gesto lento, como si así pudiera contener la ira y la tristeza. «Entiendo», dije en voz baja. Luego me encerré en el cuarto, con el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. Esa noche no dormí. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza, una y otra vez, como si estuvieran grabadas en las paredes. «Aquí no cabe usted». Pensé en mi padre, en el terreno que él cuidó con tanto esfuerzo y que yo vendí para darle un hogar a Ricardo. ¿Acaso nada de eso contaba? Mis manos, llenas de historia y cicatrices, se sentían inútiles. Cerca de la medianoche, salí al patio. El aire estaba helado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me senté en una silla vieja de plástico y miré la casa. Esa fachada que alguna vez me hizo sentir orgullo, ahora se sentía ajena. Me pregunté cuándo había dejado de ser parte de esa familia. ¿En qué momento pasé de ser el corazón de ese hogar a ser la sombra que incomoda? Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía que guardar mi dignidad.
Algo dentro de mí murmuró que ese no era el final, que había algo más esperando por mí afuera de esas paredes. Tal vez un nuevo rincón donde nadie me dijera que no cabía. Al día siguiente, el aire en esa casa pesaba distinto. Ricardo evitaba mirarme, como si temiera que en mis ojos encontrara todas las respuestas que él no quería darme. Yo lo observaba en silencio mientras desayunábamos, cada uno atrapado en su propio mundo. Él fingía estar concentrado en el celular, dando sorbos rápidos al café, sin decir palabra. Cada silencio suyo era un golpe seco que me recordaba la escena de la noche anterior. No entendía cómo mi propio hijo podía quedarse callado, siendo testigo de la humillación que había recibido en la que también era su casa. Quise hablar, decirle lo que me ardía en el pecho, pero cuando abrí la boca, él me interrumpió con un suspiro largo, de esos que te dicen que no quieren problemas. Mamá, no es nada personal. Es que, la casa es pequeña, y Laura necesita su espacio, dijo sin levantar la vista. Su voz era tan baja que apenas la escuché, pero cada palabra cayó sobre mí como piedras pesadas. Tal vez deberías buscar algo más cómodo, agregó, sin darse cuenta de que esas palabras me estaban quebrando por dentro. Lo miré en silencio, como si buscara al niño que alguna vez se trepaba a mis brazos y me decía que nunca me iba a dejar sola. ¿Dónde estaba ese hijo que defendí tantas veces, que abracé cuando su mundo se caía? Ahora era un hombre, sí, pero su silencio era la peor de las traiciones. No podía entender cómo alguien a quien di todo podía volverse tan ajeno, tan distante, como si mi presencia fuera apenas una sombra molesta. Quise decirle, Ricardo, ya olvidaste las noches en que velé tu fiebre mientras todos dormían, olvidaste las veces que hice milagros con poco dinero para que tuvieras lo mejor. Pero no lo hice. Me mordí la lengua. Sentí un nudo en la garganta que me obligó a tragar mis palabras. No quería rogar por un lugar que debía ser mío por amor, no por obligación. Laura pasó por el comedor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella sabía lo que había provocado. No me dirigió la palabra, pero pude sentir su alivio, como si mi incomodidad le diera una especie de triunfo silencioso. Y Ricardo no hizo nada. Su silencio era un pacto que él había hecho con ella, aunque eso significara herir a su propia madre. Me levanté de la mesa con calma, aunque por dentro me estaba desmoronando. Fui al patio a tender la ropa, usando las mismas manos que alguna vez lavaron la suya cuando era un niño pequeño. Cada prenda que colgaba en el alambre me recordaba que yo siempre había estado para ellos, incluso cuando no me necesitaban. Y ahora, ¿quién estaba para mí? Al caer la tarde, me senté en la mecedora de la sala. Los niños jugaban en el piso, y yo los miraba, con el corazón encogido. Ellos eran mi única razón para seguir ahí. Pero me di cuenta de algo: si me quedaba, pronto Laura encontraría la manera de sacarme del todo. No quería ser una carga. No quería que mis nietos me vieran suplicando por un rincón. Cuando Ricardo salió de nuevo al trabajo, lo vi despedirse de los niños con un beso en la frente. No me miró a mí. Ni una palabra, ni un gesto, nada. Ese silencio me atravesó como un puñal. Sentí que lo estaba perdiendo, no solo como hijo, sino como alguien que un día me llamó su casa. Esa noche, al quedarme sola en mi habitación, el silencio fue tan profundo que escuché mi propio corazón latiendo fuerte. Entendí que no podía seguir así. No podía quedarme esperando una palabra de cariño que tal vez nunca llegaría. Tenía que hacer algo, pero aún no sabía qué. Solo sabía que, por primera vez, debía pensar en mí. Esa noche me costó dormir. Me levanté cuando el silencio de la casa se volvió insoportable, como si las paredes susurraran todo lo que no me atrevía a decir en el día. Caminé descalza hasta la cocina, intentando no hacer ruido. El piso frío me recordó que, en el fondo, yo ya no pertenecía a ese lugar. Preparé una taza de café, lento, escuchando el burbujeo del agua y el aroma que siempre me traía recuerdos de mi juventud, de las mañanas con mi difunto esposo, cuando soñábamos con un futuro lleno de amor y unión familiar. Me senté en la terraza, con la taza entre las manos, mientras la noche cubría todo con su manto oscuro. Las luces de las casas vecinas parpadeaban, y me pregunté si alguna de esas familias valoraba a sus madres como yo siempre había deseado. Pensé en todo lo que hice por Ricardo y Laura, las veces que cociné cuando estaban agotados, las madrugadas cuidando a mis nietos con fiebre, los días que pagué cuentas que ellos no podían cubrir. Todo eso, y aún así, ¿ahora era una carga? El café estaba caliente, pero dentro de mí sentía un frío imposible de describir.
Una parte de mí quería llorar, gritar, preguntarles en la cara por qué me trataban así. Pero otra parte, la más cansada, simplemente quería silencio. No un silencio como el de Ricardo, que me ahogaba, sino un silencio que me permitiera escuchar mi propia voz, esa que había quedado enterrada bajo años de sacrificios. Recordé las veces que me quedé despierta para esperarlos, las comidas que preparé aunque nadie lo pidiera, los abrazos que ofrecí cuando no tenían fuerzas. Y ahora, todo eso parecía olvidado, como si yo fuera solo una sombra en su vida. Tal vez nunca se dieron cuenta del valor de lo que hacía porque siempre estuve ahí, sin pedir nada. El amor, cuando no tiene límites, a veces se confunde con obligación. Un pensamiento se coló en mi mente y me dejó helada. ¿Y si he dado tanto que me he perdido a mí misma? Nunca me había preguntado eso. Nunca había pensado en lo que yo quería, en lo que yo soñaba para mis últimos años. Tal vez porque siempre creí que la felicidad de mi hijo era suficiente para dar sentido a mi vida. Pero ahora sentía que había algo roto en ese pensamiento. Las estrellas brillaban como si quisieran darme una respuesta. Cerré los ojos y respiré hondo, con la taza ya casi vacía entre mis manos. Me prometí algo en voz baja, como si fuera un secreto solo para mí: nunca más dejaré que me hagan sentir una carga. Esa promesa fue como una chispa. Algo cambió en mi interior. Me vi de pie, más alta de lo que me sentía hacía mucho tiempo. Comprendí que tal vez era momento de mirar hacia otro lado, de buscar un espacio donde pudiera ser yo misma, sin sentirme un estorbo. Los primeros rayos del amanecer iluminaron el patio, tiñendo todo de un naranja cálido. Me quedé ahí, en silencio, con los ojos cansados pero con el corazón decidido. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Ya no podía quedarme esperando un poco de afecto en una casa donde mi presencia incomodaba. Al amanecer, mientras todos dormían, me quedé mirando mis manos apoyadas sobre la mesa. Esas mismas manos habían trabajado la tierra que mi padre tanto amó. El recuerdo llegó como una ráfaga, aquel terreno en las afueras del pueblo, con su tierra rojiza y el olor a campo que se pegaba en la piel. Mi padre lo cuidó como quien cuida un sueño, diciendo siempre que esa tierra sería mi seguridad para cuando los años pesaran. Yo lo creí, pero cuando Ricardo se casó, no dudé en venderlo. Pensé que la mejor herencia que podía dejarle era ayudarlo a tener su propio hogar. Recuerdo perfectamente el día en que entregué los papeles. Lloré en silencio, pero con una sensación de orgullo. Me dije, es por mi hijo, es por su futuro. Hoy me pregunto si fui ingenua, si confundí el amor con la necesidad de que me necesitaran. ¿Y si todo este tiempo invertí en un lugar donde jamás me verían como familia? Esa pregunta se me quedó clavada como una espina en el corazón. Cierro los ojos y veo a mi padre, con sus manos agrietadas, mirándome con esa mezcla de ternura y severidad. Nunca olvides de dónde vienes, Amelia, me decía. Y yo me pregunto si él estaría decepcionado al verme así, soportando que me digan que no quepo en una casa que, en parte, fue levantada gracias a él. Siento su voz, como un eco que me hace arder por dentro. En la cocina, el aroma a pan tostado me sacó de mis pensamientos. Laura preparaba el desayuno como si nada hubiera pasado, y Ricardo seguía con su silencio cómodo, ese que me parte el alma. ¿Será que creen que ya no merezco respeto? Mientras me servía un café, mi mente no podía dejar de pensar en el terreno, en lo que significó entregarlo sin pedir nada a cambio. La verdad, nunca me importó el dinero. Siempre he sido de las que valoran más una mirada agradecida, una palabra sincera, que cualquier billete. Pero lo que duele es sentir que todo lo que di, todo lo que sacrifiqué, se borró como si nunca hubiera existido. En esos momentos me pregunto si la gente se acostumbra tanto a lo que les damos, que dejan de verlo como un acto de amor. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Necesitaba respirar. Caminé hasta el patio, sentí el sol de la mañana golpeando mi piel y recordé cuando mi padre me enseñaba a plantar frijoles en fila recta. Cerré los ojos y lo vi ahí, con su sombrero de paja, dándome fuerzas aunque ya no esté. Esa imagen me dio una idea. Por primera vez en días, sentí que no quería quedarme esperando a que Ricardo o Laura valoraran lo que hice. Tenía que buscar un lugar donde yo fuera suficiente por el simple hecho de ser yo. No quería seguir viviendo de recuerdos rotos ni de silencios dolorosos. Miré hacia la calle, con un impulso raro en el pecho. Pensé en el dinero que aún me quedaba guardado en el banco, el mismo que nunca quise tocar porque era mi reserva de emergencia.
¿Y si esa emergencia soy yo misma? Quizás había llegado el momento de ponerme en primer lugar. Mientras pensaba eso, un sentimiento extraño me invadió. Era como si mi padre, desde algún rincón del cielo, me dijera: recupera lo que es tuyo, Amelia. No te olvides de ti. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que todo tu esfuerzo por alguien no fue valorado? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El día amaneció gris, como si el cielo supiera lo que llevaba en el corazón. Me levanté temprano, antes de que alguien más abriera los ojos en la casa. Caminé hasta el espejo y me vi con atención. Tenía el rostro marcado por el cansancio, pero también había algo nuevo en mis ojos, una chispa de determinación que hacía mucho no veía. Me peiné despacio, con las manos firmes, como si cada movimiento fuera una promesa silenciosa. Ese día no sería igual que los otros. Ese día, por primera vez en años, no iba a pensar en ellos, iba a pensar en mí. Desayuné sola, con el aroma del café llenando la cocina vacía. Laura y Ricardo aún dormían, y agradecí no tener que cruzar miradas con ellos. No quería escuchar excusas ni frases cortas llenas de desdén. Había tomado una decisión que no necesitaba aprobación. Tomé mi bolsa, guardé los documentos que me quedaban y salí sin hacer ruido, sintiendo que cada paso me alejaba de la mujer que había aceptado tanto dolor en silencio. Llegué al banco con el corazón acelerado. El sonido de las puertas automáticas, el olor a papel nuevo y tinta de impresoras me envolvieron como una señal de que algo grande estaba por suceder. Me senté frente a la ejecutiva, una mujer joven con sonrisa amable. «Quiero retirar todo lo que tengo en esta cuenta», dije con voz firme, sin titubear. Ella levantó la mirada, como sorprendida de la seguridad con la que lo había dicho. Mientras esperaba que procesara los papeles, mis recuerdos desfilaron uno tras otro. Vi la imagen de mi padre entregándome su terreno, de mi esposo fallecido confiando en mí para cuidar del futuro de nuestro hijo, y de mí misma entregando todo sin guardarme nada. Es momento de volver a levantarme, pensé. No por Ricardo, no por Laura, sino por Amelia, por la mujer que merecía un final distinto al de ser echada de una casa como si fuera un estorbo. Cuando vi la cifra en la pantalla, sentí un escalofrío. Era dinero suficiente para empezar de nuevo. Pero lo más importante no era la cantidad, sino la sensación de libertad que me invadió en ese instante. Como si estuviera recogiendo pedazos de mí misma que había dejado tirados durante años. Firmé los papeles con una sonrisa leve. Era una sonrisa distinta, la de alguien que sabe que está abriendo una puerta nueva. Guardé el comprobante en mi bolsa y salí del banco con el pecho erguido, respirando hondo el aire fresco de la calle. El sol, que antes parecía apagado, ahora brillaba con fuerza sobre mí, como un guiño cómplice. Mientras caminaba, sentí una mezcla de nervios y emoción. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía claro que no me quedaría ahí esperando migajas de afecto. Pensé en lo que me dijo Laura: «Aquí no cabe usted». Pues bien, ahora iba a buscar un lugar donde no solo cupiera, sino donde mi presencia fuera motivo de alegría, no de rechazo. Pasé por una cafetería y me detuve un momento. Pedí un café para llevar y me quedé mirando a la gente. Vi parejas, madres con hijos, ancianos conversando con calma. Me pregunté cuántos de ellos también habían sentido alguna vez que no eran valorados en su propia familia. Di el primer sorbo al café y sonreí. Era un gesto pequeño, pero dentro de mí algo estaba renaciendo. Supe que ese dinero no era solo un recurso, era la llave de mi nueva vida. Salí del banco con el corazón latiendo como si acabara de dar un salto al vacío. Caminé por las calles sin rumbo fijo, con el comprobante del retiro guardado en mi bolsa, sintiendo el peso de la decisión. No era miedo, era algo parecido a una fuerza que me empujaba hacia adelante. Por años había vivido para los demás, para mi hijo, para mis nietos, para cumplir con lo que se esperaba de mí. Pero esa mañana, por primera vez, el mundo parecía abrirse ante mis ojos como una puerta desconocida. Pasé frente a una inmobiliaria y algo en el escaparate me detuvo. Era una foto de una casa amplia, con un jardín verde y ventanas llenas de luz. Me quedé mirando esa imagen como si me hablara. «¿Te imaginas despertando aquí, Amelia?», pensé. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de esperanza. Un hombre joven, el agente de ventas, salió a la puerta con una sonrisa. Le gustaría ver algunas propiedades. Por un segundo dudé. Nunca me había comprado algo solo para mí. Siempre todo fue para Ricardo,
para mi esposo en vida, para los demás. Pero algo me hizo dar un paso adelante. Entré. El olor a café fresco y papeles nuevos me dio la bienvenida. Me senté frente al escritorio de la gente, y cuando me preguntó qué buscaba, lo miré directo a los ojos y dije sin titubear: busco una casa, para mí sola. Él sonrió, quizá pensando que era una broma. Le gustaría que veamos algunas opciones. Me mostró varias fotos, pero mis manos temblaron cuando vi una en particular. Una casa blanca, con ventanales grandes, una terraza enorme y un jardín lleno de flores. Era como un refugio en el que podía imaginarme viviendo mis días con calma, sin miradas que me juzgaran ni voces que me hicieran sentir incómoda. Quiero verla en persona, dije con un tono que me sorprendió a mí misma. En ese momento sentí un latido fuerte en el pecho, como si algo en mí se hubiera despertado después de años dormido. Salimos en su coche rumbo al lugar. Durante el trayecto, miraba por la ventana como si viera el mundo por primera vez. Las calles, los árboles, el cielo claro, todo parecía decirme que todavía había tiempo para mí, que no era tarde para buscar un lugar donde pudiera ser feliz. Cuando llegamos y abrí la puerta de aquella casa, el aire fresco me abrazó. Recorrí cada rincón despacio, tocando las paredes, imaginando dónde pondría mis fotos, mi mecedora, mis recuerdos. No escuché a la gente cuando hablaba de precios y detalles. Solo podía pensar: esto es mío. Aquí nadie me va a decir que no quepo. Al salir, con el sol iluminándome la cara, supe que ese había sido mi primer paso de libertad. No era solo una casa lo que buscaba. Era recuperar la paz, mi voz, mi lugar en el mundo. Cuando la gente me llevó a la segunda propiedad, no esperaba nada extraordinario. Yo solo quería un lugar sencillo, donde pudiera sentirme en paz, donde mis pasos no incomodaran a nadie. Pero cuando el coche se detuvo frente a aquella mansión de fachada blanca, mis manos comenzaron a sudar. La puerta de madera tallada, el jardín impecable y el sonido de una fuente me hicieron pensar en otra vida, una que nunca imaginé para mí. Es solo para mirar, me dije, casi en un susurro, como quien teme enamorarse de algo que parece imposible. El agente me abrió la puerta principal y un aroma a madera nueva y flores frescas me envolvió. Avancé con cuidado, tocando las paredes lisas como si fueran frágiles. La luz entraba por los ventanales, iluminando el suelo brillante como si todo dentro de esa casa estuviera vivo, esperándome. Cada rincón me hacía sentir algo extraño, una mezcla de emoción y nervios. Nunca había pisado un lugar que se sintiera tan mío. Caminé hacia la cocina y pasé mis dedos por las encimeras de mármol. Era amplia, luminosa, tan distinta de la cocina estrecha donde Laura siempre me hacía sentir un estorbo. Aquí, cada espacio parecía darme la bienvenida, como si dijera: este es tu lugar. Me quedé ahí, en silencio, imaginando el olor de un pan recién horneado, las risas de mis nietos corriendo por el pasillo, aunque quizás esas risas nunca llegaran a escucharse aquí. El agente me llevó a la sala. Era enorme, con ventanales que daban a un jardín verde y lleno de flores de colores. Me senté en uno de los sofás, probando la suavidad de los cojines, y sentí que algo en mi interior se derretía. Era como si esta casa me abrazara después de años de rechazo. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizá merecía algo así. Recorrí las habitaciones una a una, deteniéndome frente a un gran espejo en el pasillo. Me miré y apenas me reconocí. ¿Quién era esa mujer con los ojos brillantes, con la espalda erguida? ¿Acaso era la misma que anoche lloraba en silencio por las palabras de su nuera? Me vi y sentí que dentro de mí algo despertaba, algo que creía haber perdido. ¿Le gustaría que preparemos el contrato?, preguntó el agente, sonriendo con una calma que me dio confianza. Lo miré, y sin pensarlo mucho, respondí con un sí suave pero firme. En ese instante, mi corazón latía como si estuviera cometiendo una locura maravillosa. Salí al jardín mientras él preparaba los papeles. Cerré los ojos y escuché el canto de los pájaros, el murmullo de la fuente, el viento suave entre las flores. Sentí que cada rincón de ese lugar estaba hecho para mí. Y por primera vez en décadas, tuve la certeza de que estaba construyendo algo para mí misma, no para nadie más. Cuando volví al interior, firmé los documentos con una sonrisa. Era una sonrisa distinta, no de compromiso, sino de renacer. El agente me estrechó la mano con entusiasmo, y yo supe que acababa de dar uno de los pasos más importantes de mi vida. Esa noche volví a casa con el contrato en mi bolso,
apretado contra mi pecho como si llevara un tesoro frágil. Sentía un cosquilleo extraño en la piel, una mezcla de emoción y miedo, como si mi corazón no supiera en qué ritmo latir. Al entrar en mi habitación, encendí la lámpara y me senté al borde de la cama. Saqué los papeles lentamente, acariciándolos con la punta de los dedos como quien acaricia un sueño recién nacido, ese que parecía imposible y ahora estaba allí, tan real que hasta el crujido del papel me estremecía. Por primera vez en mi vida, algo era solo mío, y ese solo mío me sabía a victoria. Me quedé varios minutos mirando la firma con mi nombre, recordando todo lo que había pasado para llegar a ese punto. Las palabras hirientes de Laura, los silencios cobardes de Ricardo, mis noches de lágrimas ahogadas en la almohada. Todo eso estaba detrás de esa hoja, de esas letras que decían que yo, Amelia Torres, había comprado un hogar para mí. Una parte de mí quería gritarle al mundo que lo había logrado, pero otra parte, la más cansada, solo quería abrazar ese momento en silencio, sin que nadie lo contaminara con sus opiniones o críticas. Guardé los papeles en una carpeta azul y los puse dentro de mi bolso, como si escondiera algo sagrado. Me acosté sin apagar la luz, mirando el techo, con una sonrisa pequeña en los labios. Por fin, Amelia, por fin pensaste en ti, me dije antes de cerrar los ojos. Dormí poco, pero cada minuto de sueño fue profundo, como si mi alma descansara de una batalla ganada. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono me despertó. Era temprano, aún se escuchaban los pájaros cantando en el patio. Me levanté con el corazón inquieto, porque la vida me había enseñado que las llamadas a esas horas rara vez traen buenas noticias. Contesté con la voz algo ronca, y al escuchar la voz de Ricardo, sentí un nudo en la garganta. Tal vez, pensé, me llamaba para preguntarme cómo estaba o para invitarme a desayunar, como cuando era niño y me decía, «Mamá, vamos a caminar». Pero no. Su voz sonaba tensa, apurada, con ese tono de urgencia que me era tan familiar. «Mamá, necesito que me ayudes. No pude pagar la colegiatura de los niños y ya me están llamando de la escuela. ¿Podrías prestarme algo? Tú sabes que siempre nos has sacado de apuros». Cada palabra suya era un recordatorio de mi pasado, de la Amelia que corría a resolver todo sin preguntarse si también merecía ser cuidada. Me quedé en silencio, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Antes, mi respuesta habría sido automática. «Claro que sí, hijo». Pero esta vez, algo en mí se encendió. Recordé a Laura diciéndome que no cabía en su casa. Recordé las noches en que, agotada, escuchaba sus susurros de fastidio por mi presencia. Recordé el terreno de mi padre, esa herencia sagrada que vendí para darles un hogar, y ahora ese hogar me era ajeno. Tragué saliva, conteniendo las lágrimas, y con una calma que me sorprendió dije, «Esta vez no puedo ayudarte, Ricardo. Tengo otros planes». Sentí como mi voz, aunque suave, llevaba una firmeza que jamás había mostrado antes. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan pesado que podía escucharlo respirar. «¿Cómo que no puedes? Mamá, es para tus nietos. Tú siempre nos apoyas», insistió, y su tono mezclaba incredulidad con reproche. «Lo siento, hijo». «Esta vez no», repetí, como si al decirlo me liberara de años de obediencia ciega. Colgué el teléfono con un sabor amargo en la boca. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la certeza de haber hecho lo correcto. No se trataba de dinero, nunca fue solo dinero. Se trataba de poner un límite, de mirarme al espejo y reconocer que también tenía derecho a vivir para mí. Sentí una extraña libertad, una que jamás había experimentado, y que dolía y sanaba al mismo tiempo. Esa tarde, Laura me lanzó miradas de hielo. Sabía que Ricardo le había contado todo. Escuché sus voces desde el cuarto, llenas de quejas y reproches. En otro tiempo, eso me habría partido el alma, pero ahora solo me limité a sonreír. Ya no estaba atada a ese lugar, ni a sus juicios. Había algo que nadie podía arrebatarme: mi dignidad. Al caer la noche, preparé una taza de té y salí al patio. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, como si quisiera recordarme que todavía había caminos por recorrer. Pensé en todo lo que había hecho por ellos, mis manos arrugadas cargando niños, mis noches sin dormir, mis sueños postergados. Todo eso quedó en el pasado. Ahora era momento de darme a mí lo que siempre di: amor, cuidado, respeto. Antes de dormir, miré mi bolso. Allí, dentro de esa carpeta, estaba el contrato de mi nueva vida. No era solo una casa,
Era el símbolo de que había elegido no ser invisible. Sí, me dolía, porque hasta los hijos pueden olvidar lo que les dimos. No por maldad, sino porque asumen que siempre estaremos ahí. Pero esa noche decidí que mi límite ya había llegado. ¿Y tú? ¿También le habrías negado ayuda a tu propio hijo después de una humillación así? Desde que le dije que no, Laura dejó de disimular su desprecio. Sus gestos ya no tenían el filtro de la cortesía, y cada palabra suya era una aguja que se clavaba en mi piel. Una mañana, mientras preparaba café, la escuché hablar por teléfono con una de sus amigas. Su tono era agudo, casi venenoso. No sé qué le pasa a doña Amelia. Ahora se cree una reina. Dice que no puede ayudarnos, como si estuviera cansada de nosotros. Imagínate, después de todo lo que hacemos por ella. Me quedé helada. Apoyé la cuchara sobre la mesa y sentí como un ardor subía desde mi estómago hasta mi garganta. No pude evitar escuchar cada palabra. Me quedé ahí, en silencio, con las manos temblorosas, mientras el aroma del café recién hecho se volvía amargo en mis sentidos. Era increíble cómo Laura torcía la historia, como si yo fuera la culpable de todo. Cuando colgó el teléfono, me miró y sonrió como si no hubiera dicho nada. Pero sus ojos no podían esconder el veneno. Esa misma tarde recibí una llamada de mi prima Clara. Amelia, ¿qué pasa contigo? Laura me dijo que te volviste egoísta, que ahora no quieres a tus nietos, que solo piensas en ti. Me quedé en silencio, apretando el teléfono contra mi oído. ¿Egoísta yo? Después de todo lo que di, después de entregar la vida entera para que a mi hijo no le faltara nada. Sentí que algo en mi interior se rompía, pero no era tristeza. Era una rabia profunda, mezclada con una claridad que nunca había tenido. No quise explicarme demasiado. Sabía que Laura era experta en tergiversar las cosas para quedar como víctima. Solo le dije a Clara, si quieres creer en esas palabras, adelante. Pero no me llames para juzgarme sin conocer mi historia. Colgué con la voz firme, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y dignidad. Por primera vez, me negaba a dar explicaciones a quienes no querían escuchar la verdad. Al día siguiente, Laura hizo comentarios a propósito en la mesa, delante de Ricardo. No sé, Ricardo, pero creo que tu mamá ya no nos quiere como antes. Se la pasa callada, como si estuviera escondiendo algo. Lo dijo mientras me miraba de reojo, esperando que yo explotara. Pero no lo hice. Me limité a sonreír, aunque por dentro ardía. Aprendí que a veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Ricardo parecía incómodo, como atrapado entre dos mundos. Me miró, pero no dijo nada. Y yo tampoco. Ese silencio se volvió un escudo. No iba a caer en el juego de Laura. Sabía que, tarde o temprano, todo se sabría, y ella quedaría expuesta por su propia crueldad. Esa noche me fui a dormir con la mente llena de pensamientos. Recordé las veces que callé por mantener la paz, las veces que puse la otra mejilla. Pero ahora entendía que el verdadero respeto se gana cuando uno se planta y dice, ya basta. Y aunque no lo dijera en voz alta, en mi corazón empezaba a gritarlo con fuerza. El fin de semana, mi hermana me escribió por WhatsApp. ¿Es cierto que estás pensando en dejar a Ricardo solo con todo? Laura dice que te irás porque no quieres compartir tu vida con ellos. Leí el mensaje varias veces. Me dolió que esas mentiras viajaran tan rápido, pero al mismo tiempo sentí una extraña liberación. Si ellos ya me veían como una extraña, ¿qué hacía yo aferrada a ese lugar? Me levanté de la cama, caminé hasta la ventana y miré las luces de la ciudad. Era como si la vida me estuviera llamando, como si me dijera, Amelia, este es tu momento de soltar. Pensé en la mansión que estaba a punto de ser mía, en la tranquilidad que imaginaba tener ahí. Cada mentira de Laura era como una llave más que me empujaba a abrir esa puerta sin miedo. Durante el almuerzo del domingo, Laura volvió con sus indirectas. La gente cambia cuando tiene dinero. A veces uno ayuda a los demás y luego lo olvidan. Lo dijo mientras cortaba su comida con calma, pero su mirada era un desafío. Ricardo me observó, esperando una respuesta. Yo solo sonreí y dije, no te preocupes, Laura. Cada quien muestra quién es con el tiempo. Vi cómo su expresión se endurecía. Era mi pequeña victoria silenciosa. Esa tarde, decidí que no iba a perder más energía en justificarme. Ya no necesitaba convencer a nadie de mi amor o de mis intenciones.
Si mi hijo no podía verlo, ya no era mi responsabilidad. Guardé mi bolso, mis papeles y me encerré en mi cuarto con una certeza clara. Mi vida ya no giraría alrededor de esas paredes. Cuando me recosté en la cama, sentí algo nuevo, paz. No una paz perfecta, pero sí esa que llega cuando decides dejar de pelear por un lugar que nunca fue tuyo. Sabía que pronto llegaría el momento de dar el siguiente paso, y esta vez no iba a dudar. Esa noche no pude fingir más. Apenas cerré la puerta de mi cuarto, el peso de todo lo que había tragado en silencio cayó sobre mí como una avalancha. Me senté en la cama, con la luz apagada, y dejé que las lágrimas corrieran libres, mojando la almohada que tantas veces había escuchado mis suspiros. Lloré sin hacer ruido, como quien no quiere que nadie escuche su dolor, porque ya sé que para algunos mis lágrimas son solo una molestia. Mis ojos ardían, y mi pecho subía y bajaba como si estuviera luchando por respirar en medio de una tormenta que no terminaba. El espejo del tocador reflejaba mi silueta borrosa. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, y me miré. La mujer que vi no era la misma que llegó a esa casa llena de amor y ganas de ayudar. No. Esta mujer estaba rota, con las arrugas acentuadas por las lágrimas, con una mirada cansada de tanto dar sin recibir nada. ¿Hasta cuándo, Amelia?, me pregunté en un susurro que apenas se escuchó en el silencio del cuarto. Caminé hasta la ventana y la abrí para dejar entrar el aire frío de la noche. Afuera, la luna se veía tan grande que casi podía tocarla. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmar el dolor que me quemaba el alma. Me vino a la mente el día en que dejé el terreno de mi padre para ayudar a Ricardo. Recuerdo haber pensado, algún día él me lo agradecerá. Pero ese día nunca llegó. Hoy entendía que no debía esperar gratitud de quien ya me veía como una sombra. Mientras me quedaba mirando el cielo, sentí el peso de todos los años de sacrificios. Las noches sin dormir, las enfermedades que aguanté en silencio, el cansancio de trabajar duro para que nada le faltara a mi hijo. Todo eso ahora parecía invisible, como si jamás hubiera ocurrido. Me pregunté si valió la pena entregar tanto de mí para terminar siendo tratada como una intrusa en su vida. El dolor me llevó a recuerdos más felices, cuando mi esposo aún vivía. Con él, todo parecía más sencillo. Siempre me decía, Amelia, nunca olvides quién eres. No dejes que nadie te haga sentir menos. Hoy esas palabras resonaban como una campana dentro de mí, despertándome. Quizá había llegado el momento de recordar que yo también tenía derecho a existir por mí misma, sin ser la sombra de nadie. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría y me quedé mirándome otra vez. Mis ojos estaban hinchados, rojos, pero había algo distinto en mi mirada. Era como si, en medio de tanta tristeza, hubiera una chispa de valentía asomándose. Mereces algo mejor, Amelia, dije en voz baja, y por primera vez lo sentí de verdad. No era solo una frase para consolarme, era una verdad que comenzaba a abrirse paso en mi corazón. Volví a la cama, pero no para seguir llorando. Saqué de la bolsa los papeles de mi nueva casa y los extendí sobre la colcha. Pasé los dedos sobre las letras, como si fueran la promesa de una vida distinta. Allí, en ese papel, estaba mi futuro. Un lugar donde nadie me diría que no había espacio para mí, donde no sería la mujer invisible que solo sirve cuando los demás lo necesitan. El resto de la noche lo pasé despierta, imaginando cómo sería vivir allí. Me vi tomando café en una cocina luminosa, sentada en una mecedora en el jardín, leyendo sin que nadie me mirara con molestia. Por primera vez en mucho tiempo, mis lágrimas dejaron de ser de dolor y se convirtieron en una mezcla de esperanza y alivio. A la mañana siguiente, Laura hizo comentarios sobre mis ojos hinchados, con esa sonrisa falsa que tanto detesto. «¿Malos sueños, doña Amelia?», preguntó, fingiendo preocupación. Yo solo la miré y respondí con una calma que la desarmó. «No, Laura, son sueños que apenas están empezando». El resto del día me moví por la casa con una serenidad que no tenía antes. Cada rincón me recordaba que no iba a estar allí por mucho tiempo. Mi mente ya estaba en otro lugar, en mi nuevo hogar, en el espacio donde volvería a ser dueña de mi vida. Esa noche, al acostarme, no lloré. Me quedé en silencio, con los ojos abiertos, sintiendo como algo dentro de mí se reconstruía. Sabía que pronto daría el paso final para salir de ahí. Mi corazón ya no estaba encadenado a esa casa, y eso era más poderoso que cualquier palabra de desprecio. El día que decidí volver a la casa de Ricardo para recoger mis cosas, una calma extraña me envolvía.
No había lágrimas, ni enojo, ni nostalgia. Solo una certeza serena, como si al fin hubiera soltado un peso que me oprimía desde hacía años. Me vestí despacio, con una blusa blanca recién planchada, un pantalón oscuro y el cabello recogido en un moño firme. Era como si quisiera recordarme, al mirarme en el espejo, que seguía siendo una mujer completa, que mis cicatrices no eran derrota, sino medallas de todo lo que había sobrevivido. Tomé mi bolso, un par de maletas vacías y cerré la puerta de mi cuarto alquilado sin mirar atrás. Sabía que esa visita no sería como las demás. Esa sería la última. El camino hasta la casa me pareció más corto que nunca. Cada esquina me traía recuerdos. La panadería donde alguna vez llevé pan caliente para la cena de Ricardo, la tienda donde compraba dulces para mis nietos. Me pregunté si ellos recordarían esos pequeños gestos cuando yo ya no estuviera. Respiré hondo y toqué el timbre. La puerta se abrió casi al instante y ahí estaba Laura, con esa sonrisa de cortesía que siempre escondía algo más, como si cada gesto suyo tuviera doble filo. «Doña Amelia, qué sorpresa. ¿Vino a ver a los niños?», preguntó con un tono dulce que no engañaba a nadie. La miré directo a los ojos, sin desviar la mirada, y le respondí con suavidad pero firmeza. «No, Laura. Vine por mis cosas». Su sonrisa se desvaneció de golpe, y vi en su mirada un destello de incomodidad, como si por primera vez entendiera que no podía seguir tratándome como antes. La casa olía a café recién hecho, el mismo aroma que tantas veces asocié con hogar, pero ahora me parecía ajeno, como si fuera el olor de una vida en la que ya no tenía lugar. Desde el pasillo escuché las risas de mis nietos corriendo, el golpeteo de sus pies pequeños contra el suelo de madera. Cuando me vieron, corrieron hacia mí. «Abuela, te extrañamos», gritó el más pequeño, abrazando mis piernas con fuerza. Sentí una punzada en el corazón, un dolor que quemaba porque ellos no tenían culpa de nada. Los abracé con todo mi amor, aspirando el aroma dulce de su cabello, guardando en mi memoria esa sensación como un tesoro para los días en que no pudiera verlos. Ricardo apareció en lo alto de las escaleras, con el ceño fruncido y los labios apretados. Se quedó parado en el último escalón, mirándome como si no supiera qué hacer. «¿Vas a llevarte todo?», preguntó, con una voz que mezclaba sorpresa y nervios. Lo miré fijamente y respondí sin dudar: «Solo lo que es mío». En mi mente buscaba al hijo que una vez me abrazaba con amor y orgullo. Pero lo que vi en su rostro fue confusión, y un silencio que decía más que cualquier palabra. Entré en mi habitación, esa misma donde tantas veces lloré con la almohada apretada contra mi rostro para que nadie escuchara. Abrí el armario y comencé a guardar mi ropa. Cada prenda que doblaba era un pedazo de historia. El suéter que tejí un invierno cuando no había dinero para regalos, la blusa que usé el día que cuidé a los niños mientras Laura y Ricardo celebraban su aniversario. No estaba empacando solo ropa, estaba recogiendo pedacitos de mi vida, de una vida que ellos nunca valoraron. Laura apareció en el marco de la puerta, cruzando los brazos con un gesto de falsa preocupación. «¿Está segura de que quiere irse?». «No tiene por qué hacerlo», dijo con una voz que sonaba más a burla que a una invitación sincera. La miré de reojo, sonreí con calma y le respondí: «No te preocupes, Laura. Este es el último favor que te hago. Te dejo la casa solo para ti». No esperé su respuesta, seguí guardando mis cosas sin mirarla, porque ya no merecía mi energía. Ricardo entró poco después, con los hombros caídos y el rostro lleno de incomodidad. «Mamá, no es necesario que te vayas así. Podemos hablar». Su voz me hizo detenerme por un segundo. Lo miré a los ojos, con una mezcla de ternura y tristeza, y le dije con una firmeza que me sorprendió: «Hijo, no me voy así, me voy como debía haberme ido hace tiempo, con dignidad. Y no necesito que lo entiendas ahora. Solo necesito que lo respetes». Terminamos de cargar mis maletas sin decir palabra. Al salir al pasillo, me detuve un instante para mirar la casa. Vi las paredes que pinté con mis propias manos, las esquinas donde me quedé pensando mientras todos dormían. Pero no sentí nostalgia. Sentí un alivio profundo, como si esas paredes hubieran dejado de tener poder sobre mí. Era como si me dijeran: «Este ya no es tu lugar, Amelia». Laura intentó sonreír al despedirse, pero sus ojos no podían ocultar el nerviosismo. La miré de frente, con una serenidad que la incomodó, y le dije: «Cuida a mis nietos. Ellos merecen algo mejor que todo esto». No esperé su respuesta. Tomé mis maletas y caminé hacia la puerta.
Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco golpear mi rostro, tuve la sensación de que algo dentro de mí se liberaba. Era como salir de una jaula. Mis maletas pesaban, pero yo me sentía más ligera que nunca. Mis pasos eran firmes, como los de una mujer que, por fin, decide ponerse de pie por sí misma. Esa noche dormí en un hotel sencillo, pero con una paz que no recordaba haber sentido en años. Me tumbé en la cama y miré el techo, respirando con calma. No había ruidos, no había miradas juzgándome, no había nadie haciéndome sentir que estorbaba. Solo estaba yo, con mis pensamientos y mi nueva vida esperándome. Antes de cerrar los ojos, me prometí en silencio, nunca más volveré a entrar por esa puerta. El día que recibí las llaves de mi nueva casa amaneció con un sol que parecía hecho para mí. No era un día cualquiera, era como si el universo me dijera: Amelia, hoy es tu comienzo. Desperté en el hotel con una mezcla de nervios y emoción. No podía creer que, después de tantos años pensando solo en otros, estaba a punto de abrir la puerta de un lugar que sería solo mío. Me arreglé con cuidado, escogí una blusa blanca y me puse el collar que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 20. Sentí que, de alguna forma, él estaba acompañándome en cada paso. Cuando llegué a la inmobiliaria, el agente me recibió con una sonrisa amplia. Doña Amelia, lista para ver su nuevo hogar. Asentí sin decir mucho, porque las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Era una emoción tan grande que apenas podía respirar. Caminamos juntos hasta el coche, y durante el trayecto me quedé mirando por la ventana, como una niña que espera ver algo maravilloso por primera vez. La casa se veía más hermosa de lo que recordaba. Las flores en el jardín estaban abiertas, los árboles movían sus hojas con el viento, y el sonido de la fuente era como una canción suave que me daba la bienvenida. El agente me entregó el manojo de llaves y me dijo con una sonrisa: «Bienvenida a su nueva mansión, doña Amelia». Sentí un nudo en la garganta y, sin poder evitarlo, una lágrima rodó por mi mejilla. Di el primer paso dentro de la casa y el olor a madera nueva me envolvió como un abrazo. Pasé mis manos por las paredes, como si quisiera memorizar cada textura, cada rincón. No había voces que me juzgaran, ni miradas que me hicieran sentir fuera de lugar. Allí, todo era silencio y paz. Era el hogar que nunca tuve para mí sola, el lugar donde podía ser simplemente Amelia. Recorrí la cocina, imaginando cómo sería hornear pan para mí, no para una familia que me miraba con impaciencia. Abrí las ventanas grandes de la sala y el aire fresco llenó el espacio. La luz del sol entró con tanta fuerza que por un momento sentí que todo mi dolor se desvanecía, como si esa casa estuviera hecha para sanar mi corazón cansado. Subí las escaleras lentamente, tocando el pasamanos como quien acaricia un sueño. Cada habitación era un mundo nuevo, una promesa de noches tranquilas y amaneceres sin reproches. Me detuve en la recámara principal y abrí las cortinas. Desde allí podía ver el horizonte completo, el cielo abierto, como si la vida me dijera: aquí, por fin, puedes respirar. Me senté en el suelo, sola, en medio de esa habitación vacía, y lloré. Pero esta vez fueron lágrimas distintas. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de sentir que todavía tenía el valor de empezar de nuevo. Por fin entendí que no era una mujer que sobraba. Era una mujer que, incluso a los 70 años, podía renacer. Después de un rato, encendí la radio del coche de la gente y sonó una canción suave, una balada antigua que me recordó a mi juventud. Me quedé escuchándola desde el jardín, con los ojos cerrados, como si el mundo se hubiera detenido para darme ese regalo. Pensé en mi esposo y en cómo me habría abrazado al verme tan feliz. Mientras el agente acomodaba algunos papeles, me acerqué a la fuente del jardín. El agua caía en cascada, reflejando el sol como pequeños diamantes. Toqué el agua con la punta de los dedos y sonreí. Este es mi lugar, me dije en voz baja. Un lugar donde nadie me diría que no había espacio para mí. Cuando la gente se fue, me quedé sola en la casa, caminando por los pasillos vacíos. Cada eco de mis pasos me hacía sentir viva, como si la casa y yo fuéramos una sola cosa. Preparé una taza de café en la cocina, me senté en la terraza y miré el atardecer. Sentí que el tiempo se detuvo. La paz que me envolvió en ese momento fue tan grande que supe que, aunque el pasado doliera, había valido la pena llegar hasta aquí. Tomé las llaves en mis manos y las apreté con fuerza, como si fueran la prueba de que nunca es tarde para recuperar lo que nos pertenece. ¿Y tú?
¿Qué significa para ti tener un espacio propio donde nadie te juzga? Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. No habían pasado ni 3 días desde que me mudé a mi nueva casa cuando escuché el timbre sonar. Fue un sonido inesperado, un eco que rompió la paz que me envolvía. Caminé hasta la puerta con el corazón latiendo fuerte, sin saber quién podría ser. Cuando abrí, ahí estaban, Ricardo y Laura, con una expresión mezcla de incomodidad y sorpresa. Los miré en silencio, apoyada en el marco de mi puerta, sintiendo una calma que jamás había tenido delante de ellos. «Mamá, no sabíamos que te habías mudado tan pronto», dijo Ricardo con una sonrisa nerviosa. Laura, en cambio, solo observaba la casa con ojos curiosos, como evaluando cada rincón desde la entrada. «Pues sí», respondí, «decidí que ya era hora de tener mi propio espacio». Dije esas palabras con una serenidad tan firme que vi como Laura se tensaba, como si cada letra fuera un espejo que le devolvía su propia frialdad. Ricardo bajó la mirada, como solía hacerlo cuando algo lo incomodaba. «Mamá, queríamos hablar contigo. Creo que las cosas se malinterpretaron. Laura no quiso ofenderte». Sentí que su voz era hueca, como una excusa repetida muchas veces. «No se preocupen», dije mientras cruzaba los brazos. «Yo ya encontré mi espacio, el que ustedes dijeron que no había para mí». Laura dio un paso al frente, como si quisiera ver más de mi nueva casa. «Vaya, es muy grande, ¿no crees que es demasiado para ti sola?», preguntó con una sonrisa disfrazada de amabilidad. «No, Laura», respondí con una calma cortante, «es justo lo que necesito para estar en paz». Mis palabras llenaron el aire como una verdad imposible de discutir. Ricardo suspiró, incómodo. «Mamá, no queríamos que te sintieras rechazada. Ya sabes cómo es la presión, la casa es pequeña y...». Lo interrumpí con una sonrisa leve. «Ricardo, no tienes que explicar nada». Las palabras de Laura fueron claras. Yo solo hice lo que debía, encontrar mi lugar. No estoy enojada, solo aprendí a no quedarme donde no soy bienvenida. Sentí que mis propias palabras resonaban no solo para ellos, sino para mí misma. Cada frase era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Laura se quedó callada, observando mi jardín, como si quisiera encontrar algo de que burlarse, pero no había nada. Cada flor, cada rincón estaba cuidado con amor, el amor que no recibí en su casa, pero que ahora me daba a mí misma. «¿Podemos entrar?», preguntó Ricardo, con la voz suave. Lo miré y, por un momento, vi al niño que solía correr hacia mis brazos buscando refugio. Pero ese niño se había perdido entre los silencios y la indiferencia. «No por ahora, hijo», respondí. «Hoy este espacio es solo para mí. Algún día quizá podamos compartir un café, pero no hoy». Laura hizo un gesto con la boca, como si estuviera a punto de replicar, pero se contuvo. Su orgullo estaba herido. Sé que nunca imaginó que yo sería capaz de levantarme así, de renacer en una casa mejor que la suya. Eso la incomodaba, y yo podía verlo en la tensión de su mandíbula. No quería que esa visita se convirtiera en una conversación vacía. «Gracias por venir», dije al cerrar la puerta con suavidad. «Pero no se preocupen, estoy bien. Muy bien». Los vi desde la ventana mientras se alejaban. Ricardo caminaba con la cabeza gacha, y Laura no podía dejar de mirar la fachada de mi casa. Me quedé apoyada en la puerta, sintiendo una mezcla de orgullo y paz. No era venganza lo que sentía, era justicia. Justicia para la mujer que tantas veces había sido invisible. En ese momento supe que no volvería a permitir que nadie decidiera mi valor. Esa tarde me senté en mi terraza con una taza de té y observé el atardecer pintando de naranja el cielo. Pensé en cómo las vueltas de la vida pueden darle a una mujer como yo una segunda oportunidad. Y sonreí, porque, por primera vez, la que decidía el rumbo de mi historia era yo. Los días siguientes a aquella visita transcurrieron con una calma que me envolvía como un manto nuevo. Ya no había miradas de juicio ni comentarios velados. En mi nueva casa, el silencio era mío y no me pesaba. Pero no para ellos.
Bastó una semana para que las noticias comenzaran a llegar por boca de los vecinos y familiares. ¿Sabías que Ricardo ya no puede pagar la escuela de los niños?, me dijo mi hermana por teléfono, con ese tono curioso que mezcla lástima y morbo, como si quisiera saber cómo reaccionaría. Me quedé callada unos segundos, escuchando el eco de esas palabras. No respondí con juicio, pero por dentro sentí una punzada de tristeza, no por venganza, sino porque su orgullo los estaba cegando. Todo eso se pudo evitar con un poco de gratitud. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ventana, con el cielo gris como testigo. Era curioso cómo la vida da lecciones sin pedir permiso. Recordé cada peso que invertí en ellos, cada noche en la que sacrifiqué mi descanso para cuidarles, y ahora, todo eso parecía no haber dejado huella. No porque no les importara, sino porque creían que siempre estaría ahí, dispuesta a rescatarles una vez más. Pero ya no. No más. Poco después, una vecina me escribió por mensaje: Laura estuvo discutiendo con el banco, parece que tienen problemas con el coche, es cierto. Sonreí con amargura. Ya no formaba parte de esa casa, de esas discusiones que me dejaban agotada. Le respondí: no sé nada de ellos, pero espero que estén bien. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Luego salí al jardín, toqué la tierra húmeda y sentí una paz extraña. No era venganza lo que me recorría el cuerpo, era algo mucho más profundo, un alivio silencioso, como cuando una herida empieza a cicatrizar, aunque duela el proceso. Aún así, me dolía saber que mis nietos sufrían las consecuencias. Había escuchado que Laura se vio obligada a inscribirlos en una escuela pública porque la privada ya era imposible de pagar. Los imaginé con sus mochilas viejas, confundidos, preguntándose por qué todo había cambiado. Ellos eran inocentes, no tenían culpa del orgullo de sus padres. Por un momento, quise correr, abrazarlos, sacar dinero de donde fuera para darles lo que necesitaban. Pero entonces recordé la promesa que me hice: no volver a perderme a mí misma por sostener un mundo que no me sostenía a mí. Una tarde, mientras regaba las flores de mi jardín, vi a Ricardo cruzar la puerta principal. No tocó el timbre de inmediato, se quedó parado en la acera, como si la vergüenza lo anclara al suelo. Lo observé desde la ventana, con el corazón apretado. Parecía otro hombre, el rostro cansado, la camisa arrugada, las manos metidas en los bolsillos como un niño que teme el regaño. Finalmente, se decidió y tocó. Abrí la puerta y lo miré a los ojos. «Mamá, las cosas están difíciles», murmuró, y su voz tembló como no la había escuchado en años. Lo invité a entrar, pero sin la urgencia de antes. No quería que sintiera que debía rogarme. Se sentó en la sala, en el sillón frente a mí, y comenzó a hablar. Su voz se quebraba mientras contaba todo: las deudas acumuladas, los pagos atrasados, los pleitos con Laura. Yo lo escuché en silencio, sin interrumpirlo ni ofrecerle consuelo inmediato. Cada palabra era un eco de las decisiones que él permitió, de la vida que eligió. Cuando terminó, guardé un largo silencio, mirándolo fijo, y solo dije: Ricardo, cada quien cosecha lo que siembra. No lo digo por crueldad, sino porque es una verdad que yo también tuve que aprender a la fuerza. Él agachó la cabeza, con los ojos brillantes de algo parecido al arrepentimiento. Por un instante, sentí el impulso de abrazarlo, de decirle que todo estaría bien. Pero me contuve. Sabía que si lo hacía, volvería a caer en el papel de salvadora. Y yo ya no podía permitirme eso. Mi vida, por primera vez en décadas, era mía, y no podía volver a perderla en el juego de rescatar a quien no aprende de sus errores. Después de esa conversación, Laura dejó de fingir. Escuché rumores de que ahora culpaba a Ricardo de todo, por no manejar bien el dinero, por depender siempre de mí. Las mismas palabras que antes me lanzaba a mí, ahora se las arrojaba a él. La ironía me golpeó como una bofetada. Yo había intentado enseñarles a vivir con gratitud, y en su lugar habían elegido vivir con reproches. Esa noche cené sola en mi terraza, con un plato sencillo y una copa de vino. Miré el cielo estrellado y pensé en todo lo que había pasado. A veces la vida nos enseña de la forma más dura que el amor no es darlo todo hasta desaparecer. Incluso el amor de una madre necesita respeto. Yo había confundido sacrificio con amor incondicional, y esa era una lección que me estaba costando aprender. Los días siguieron, y cada noticia sobre ellos llegaba como piezas de un rompecabezas. Laura vendió algunas de sus joyas.
Ricardo tuvo que entregar el coche porque no pudo pagar las mensualidades. Y aunque parte de mí quería correr a salvarlos, me detuve. Cerré los ojos y escuché en mi mente esa frase que me rompió: «Aquí no cabe usted». Y supe que mi tiempo de mendigar afecto había terminado. Me dediqué a mi hogar. Planté flores nuevas, colgué fotos de mi juventud y llené cada rincón de vida, de colores y de recuerdos que me pertenecían. Era como si cada día le pusiera parches de luz a las cicatrices de mi alma. Entendí que no podía salvarlos de sus errores, pero sí podía salvarme a mí misma de seguir siendo invisible en una historia que ya no era mía. Aquella tarde, mientras el sol caía detrás de los árboles, llenando el cielo de tonos naranjas y violetas, levanté mi copa de vino y susurré: «Esto no es venganza, esto es justicia para mi corazón». Con cada sorbo, sentí que una parte de mí se reconciliaba con el pasado. Por fin entendí que jamás volvería a olvidarme de quién soy. Ese domingo, mientras el sol se pintaba de naranja sobre el horizonte, sentí la necesidad de darme un pequeño regalo. No era un lujo, era una forma de celebrar que seguía viva, que todavía podía sentir alegría aunque la vida me hubiera arrancado pedazos de alma. Fui hasta la cocina de mi nueva casa y busqué una copa de cristal, una que compré especialmente para este momento. Abrí una botella de vino tinto, escuchando el suave sonido del corcho salir, y sonreí. Era una sonrisa diferente, de esas que nacen desde adentro, cuando te das cuenta de que mereces cada respiro que estás tomando. Salí a la terraza con la copa en la mano, y el viento cálido acarició mi rostro como una caricia de esos que uno guarda en la memoria. Me senté en mi mecedora y dejé que la luz del atardecer iluminara mi piel. Era extraño, pero esa soledad no me pesaba, al contrario, me hacía sentir completa. Era una compañía distinta, la mía propia, la de una mujer que por fin había aprendido a estar consigo misma. El jardín olía a flores frescas y a tierra húmeda. Cerré los ojos, escuchando el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos. Recordé tantas noches en la otra casa, cuando me sentaba sola en el patio, sintiendo que estorbaba hasta con mi silencio. Ahora, ese silencio era mío, un silencio suave que me abrazaba como una manta tibia. Di un sorbo de vino y pensé en mi esposo. Imaginé lo que me diría si pudiera verme ahora. «Amelia, ya era hora de que pensaras en ti», me diría con esa voz serena que tanto extraño. Sus palabras retumbaban en mi memoria como una bendición. Y por primera vez en años, sentí que no lo había defraudado. Había tardado mucho, pero al fin estaba viviendo, no solo existiendo. Tomé el álbum de fotos que había dejado sobre la mesa. Pasé las páginas lentamente, deteniéndome en una imagen de Ricardo de pequeño, con su sonrisa inocente y su mirada llena de amor. Una lágrima me corrió por la mejilla. «¿En qué momento te perdiste, hijo?», susurré. No era reproche, era tristeza pura, esa que te recuerda que el amor de una madre nunca deja de doler, incluso cuando aprende a ponerse en primer lugar. Acomodé el álbum en la mesa, respiré profundo y dejé que la brisa jugara con mi cabello. Cada rayo de luz que se filtraba en el jardín era como un recordatorio de que todavía había belleza por descubrir. Y mientras el sol bajaba, sentí que algo en mí se encendía, como si el atardecer me diera permiso de volver a soñar. Me levanté para prender unas velas en la terraza. La luz tenue transformó el espacio en un rincón cálido y acogedor. Me senté de nuevo, con la copa en la mano, y pensé en todas las veces que postergué mis propios deseos. Por cuidar, por dar, por pensar siempre en los demás. Hoy es distinto, me dije, hoy este vino es para mí. Recordé el día en que Laura me dijo que no cabía en su casa. Aquella frase, que me rompió en 1000 pedazos, ahora era solo un eco lejano. Sí, me sacaron de un lugar, pero sin darse cuenta, me empujaron a encontrar uno mucho mejor. Era irónico cómo la vida usa el dolor para llevarnos a donde de verdad pertenecemos. El cielo se volvió rosa, luego violeta. Me quedé mirándolo como si fuera un lienzo pintado solo para mí. Cada segundo era un regalo. Ya no pensaba en lo que perdí, sino en lo que había ganado, la paz de una mujer que supo decir hasta aquí. Di el último sorbo de vino y me quedé con la copa vacía entre las manos. No me sentí sola, me sentí libre. Libre de expectativas, de culpas, de la necesidad de ser aceptada. Era como si en ese instante, por fin, entendiera que mi vida tenía valor incluso cuando nadie la aplaudía. Esa noche me dormí con el corazón liviano, con el cuerpo relajado, sin lágrimas. No soñé con nada en particular,
pero desperté con la certeza de que había comenzado una nueva etapa, y que, pase lo que pase, nunca volvería a perder esta paz. Había pasado un año desde que crucé la puerta de mi nueva casa con la promesa de no volver a mendigar cariño. Ese año fue una mezcla de silencio y descubrimientos. Aprendí a escuchar mis propios pensamientos, a sentir la vida sin prisas, a mirarme al espejo y reconocer a la mujer que tantas veces cayó para que otros pudieran brillar. Y aunque mis días estaban llenos de calma, de vez en cuando pensaba en Ricardo y en los niños. No con rencor, sino con una nostalgia suave, como quien recuerda un jardín que ya no puede regar. Esa tarde, el timbre sonó. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Ricardo, con el rostro cansado y los hombros caídos. Lo miré sin decir palabra, esperando que hablara. «Mamá», murmuró, con una voz que apenas se escuchaba, «Laura se fue. No pudo con todo esto. Me quedé solo con los niños». Su confesión me golpeó como una ola fría, pero mi corazón ya no era el mismo. Ya no corría a consolar, ya no apagaba incendios ajenos con mis lágrimas. Lo invité a pasar, pero no había urgencia en mis gestos. Caminó por la sala mirando cada rincón, como si descubriera quién era su madre ahora. «Todo esto, lo hiciste sola, mamá», dijo en voz baja, como si recién entendiera mi fortaleza. Yo asentí, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Sí, Ricardo. Lo hice sola. Porque aprendí que si yo no me cuidaba, nadie más lo haría». Se sentó en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas. «No quiero que me malinterpretes, mamá. Solo quiero pedirte perdón, por todo, por haberte hecho sentir que no cabías en mi vida». Sus palabras fueron sinceras, pero llegaron tarde. Yo lo escuché con el corazón abierto, aunque ya no esperaba disculpas. «Hijo», respondí suavemente, «no me debes nada. Solo espero que algún día aprendas a valorar antes de perder lo que amas». Me contó que Laura lo había dejado sin mirar atrás, que las deudas se le estaban comiendo y que los niños preguntaban por mí todo el tiempo. Lo escuché sin interrumpir, viendo al hombre en que se había convertido, tan distinto al niño que yo crié. Y me pregunté en silencio si ese dolor lo haría cambiar de verdad, o si solo era otra etapa en su vida. «¿Puedo traer a los niños a visitarte?», me preguntó, con una voz llena de esperanza. «Claro que sí», le dije con una sonrisa. «Ellos siempre tendrán un lugar aquí. Pero tú, Ricardo, tienes que aprender a hacer tu propio lugar, no depender siempre de los demás». Fue un consejo más que una advertencia, una lección que la vida me obligó a aprender. Ricardo me miró como si estuviera viendo a otra mujer. Y sí, yo ya no era la misma. En ese momento me di cuenta de que la versión de mí que se desvivía por salvar a todos ya no existía. Ahora estaba yo, Amelia, una mujer que había decidido vivir con dignidad, aunque eso significara dejar atrás lo que más amaba. Cuando se levantó para irse, me dio un abrazo largo, apretado, como los de antes. Sentí su arrepentimiento en su respiración, pero también su necesidad de volver a tener a esa madre que siempre lo salvaba. Yo lo abracé con amor, pero con límites. «Te amo, hijo, pero tienes que aprender a caminar solo». Lo vi marcharse con una mezcla de orgullo y melancolía. Me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaba, y supe que aquel encuentro era el cierre de una etapa en mi vida. No de nuestra relación, porque el amor de madre nunca muere, pero sí del ciclo en el que me perdía a mí misma por sostener a los demás. Esa noche, me preparé una cena sencilla. Puse música suave y encendí una vela. Pensé en lo lejos que había llegado desde aquella tarde en que Laura me dijo que no cabía en su casa. Ahora, no solo cabía en esta, era la dueña de cada rincón, de cada suspiro. Brindé con una copa de vino, mirando el reflejo de la luna en el ventanal. «Ahora entiendo que quien no valora, termina solo», dije en voz baja, como si esas palabras cerraran la herida que tanto me costó sanar. «¿Y tú? ¿Crees que el tiempo realmente enseña a valorar lo que uno tiene?». Un año después de haber tomado las riendas de mi vida, sentí que necesitaba un nuevo aire, algo que marcara el inicio de otra etapa. Caminaba por mi jardín cuando vi un anuncio de un crucero por el Caribe. Al principio sonreí, como si aquello fuera un lujo demasiado grande para una mujer como yo. Pero después me pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo darme este regalo? Así que compré el boleto sin pensarlo demasiado. Quería sentir el mar, la libertad, la vida. El día de la partida, el cielo estaba claro y el puerto lleno de gente entusiasmada.
Subí al barco con una mezcla de nervios y alegría, como una niña que está a punto de descubrir algo desconocido. Caminé por los pasillos llenos de luz, escuchando el murmullo de las olas y las risas de los demás pasajeros. Algo en mi pecho se aflojó, como si cada paso me recordara que todavía había tanto por vivir. La primera noche me senté en la cubierta con una copa de vino, mirando el horizonte. El sol se escondía detrás del mar como un fuego naranja y dorado. Respiré hondo y sentí una paz que no recordaba haber sentido en años. Allí, con el viento en mi cara, entendí que no se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a no vivir atada a él. Conocí personas nuevas, mujeres de mi edad con historias parecidas. Compartimos confidencias bajo el cielo estrellado, nos reímos hasta que nos dolió el estómago, y brindamos por todas las veces que supimos levantarnos cuando la vida nos quiso doblar. Descubrí que la soledad no era enemiga, era la compañera que me enseñaba a escuchar mi propia voz. Una mañana, mientras el barco navegaba por aguas turquesas, bailé. Sí, bailé como cuando era joven. Una canción de mi época sonaba en el bar del crucero y no pude evitarlo. Mis pies se movieron solos, mi corazón se llenó de vida, y en ese instante me sentí ligera, como si las cargas que alguna vez llevé se hubieran disuelto en el viento del mar. Me detuve frente a la barandilla, con el mar infinito ante mí. Cerré los ojos y hablé en silencio con mi esposo. Lo logramos, ¿sabes? Por fin aprendí a vivir para mí. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de gratitud, por seguir aquí, por no haberme rendido, por descubrir que siempre se puede empezar de nuevo. Cuando regresé a mi camarote, escribí en una libreta algo que quería recordar siempre. No importa cuántas veces te cierren una puerta, siempre puedes construir la tuya. Y cuando lo hagas, que sea tan grande como tu corazón. Al final del viaje, mientras el barco regresaba al puerto, supe que no era la misma mujer que había subido a bordo. Ahora llevaba una certeza dentro. Mi valor nunca dependió de quién me aceptara o no. Yo soy suficiente. Volví a mi casa con el corazón renovado. Caminé por mi jardín, toqué las flores y sentí que cada pétalo era un aplauso silencioso por no haberme rendido. Encendí una vela en mi terraza y me prometí seguir viajando, aunque fuera con la mente, cada vez que necesitara recordar quién soy. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te rechazó, y aún así sonreír, sabiendo que tu valor nunca dependió de su aprobación? Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien a quien diste todo tu amor, por favor, no permitas que eso apague tu luz. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz, fuerza y memoria. Cada arruga de tu rostro guarda batallas que otros jamás entenderán, y cada lágrima que derramaste regó el camino de quienes hoy caminan sin mirar atrás. Si alguna vez te hicieron sentir que ya no había espacio para ti, recuerda esto. El espacio que importa está en tu corazón, y nadie puede expulsarte de él. La vida aún tiene sonrisas nuevas para ti, amaneceres que te harán suspirar y manos que te van a abrazar con gratitud sincera. No dejes que el desprecio de otros determine tu historia. Porque a veces, cuando decides levantarte, el mundo que antes te dio la espalda se sorprende de tu fortaleza. Amelia lo entendió cuando abrió la puerta de su propia mansión, con la frente en alto y el alma en paz. Tú también puedes crear tu propio lugar, aunque sea con gestos pequeños. Una taza de café al atardecer, una carta escrita para ti misma, una canción que te haga recordar quién eres. Tu vida aún tiene capítulos hermosos por escribir. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario contándonos qué enseñanza te deja, y a suscribirte para seguir viendo historias como esta, que son un abrazo para quienes, como tú, merecen ser recordadas y amadas. Hoy viste cómo una humillación puede ser respondida con una sonrisa y una nueva llave en la mano, pero esa fuerza comenzó antes, cuando lo dio todo por su hija y descubrió algo que la dejó helada. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que gastó cada centavo en la luna de miel, y lo que descubrió después. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada decepción en esta historia se convierte en fuerza y victoria. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.